porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva, junto a Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Somos GTD, más que tecnología. Cotiza, arrienda y viaja con Mita. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Duna, sonidos de tu mundo. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 7 minutos de este día viernes 20 de diciembre del año 2024. Estaba dando el tiempo con segundos y una hija mía me retó, me dijo que porque daba el tiempo con segundos, que parecía que estaba haciendo bullying, así que solo digo la hora entera ahora, la hora redonda. Muy bien. La hora redonda. Oye, ¿cómo están? Muy buenos días, Nicolás. Buenos días. Oye, cuéntame una cosa, cuando uno está, yo iba a decir en misa, pero no es una cosa tan recurrente, porque tú estás en una ceremonia de graduación, etcétera, etcétera, y tú estás súper concentrado, escuchando una ceremonia relativamente formal, y tú escuchas a alguien atrás que se pone así a gritar tonteras. Da mucho nervio, es incómodo. Es incómodo, ¿no es cierto? Pero uno, ¿qué es lo que hace? Tú te das vuelta y dices quédate callado, ¿cómo se te ocurre desubicado? O tú dices, no, ¿sabes qué? En aras del que se sienta un solo ruido y en aras que la reunión se maneje bien, ¿sabes qué? Hagamos como que no existe. Y claramente el personaje, que puede estar o alterado o borracho, claramente el personaje al no conseguir respuesta se calla y se va, o se calla nomás, ¿no es cierto? A todo el mundo le ha pasado eso alguna vez. Y por el contrario, cuando algún entusiasta va y lo quiere sacar, no seas desubicado, como se te ocurre, se produce un escándalo que altera la ceremonia. ¿A qué saco este ejemplo? Creo que los dichos del ministro Caputo en Argentina no eran eso. Yo creo que hay que entender muy bien que estábamos hablando de una respuesta, de una entrevista larga, de una respuesta, que la respuesta tuvo 5 minutos y que en esos 5 minutos, en no más de 30 segundos, se refirió a Chile y se refirió a modo de ejemplo y en un tono, lo escuchamos ayer, en un tono que no era un tono agresivo, era casi un tono de analista. Yo creo que por más que nos hubiera molestado, y me molestó a mí personalmente la afirmación que hizo Caputo, no tanto por decir que eran comunistas, no tanto por decir que estábamos decayendo, porque eran verdades, pero no me gustó que un ministro hablara de Chile, sobre Chile de esa forma, un ministro argentino. Entonces, pero déjame... Ninguna son verdades, es que yo discrepo en eso. Bueno, de acuerdo, pero no, ¿cómo no es verdad? No, ni que es comunista ni que estamos hundiéndonos. ¿Pero como este gobierno no está el Partido Comunista? El presidente Boric no es comunista ni nos estamos hundiendo. Pero también, pues, sí, discrepo, no sé. Discrepo de verdades palpables. O sea, pero, a ver, no convirtamos esto en esa discusión. Pero no sé, después de escuchar ayer a Rafael Berguán acá, la verdad que no tengo ningún argumento técnico para decir que la economía chilena no está decayendo. Hace 10 años que este país está en problemas decrecientes. Si este presidente, que no milita el Partido Comunista, lo está hundiendo, me parece un poco abusivo. Bueno, pero puede ser, pero ahora lo mismo, ¿sí? Estoy contigo. Y no me gusta, el crecimiento son 10 años. Y que eso lo diga un ministro, no me gusta. Por más podría estar de acuerdo del todo en lo que dijera, que estoy parcialmente de acuerdo, podría estar de acuerdo del todo, y no me gustaría que un ministro de otro país se refiriera a la política interna de Chile de esa manera, no me gusta. Estamos completamente de acuerdo. Pero eso es yo un ciudadano. Creo que nos equivocamos redondamente, y ahí digo, nos equivocamos, porque la política externa es de todo, nos equivocamos al darle importancia. Tanto es así, tanto le paga al gobierno argentino agitar conflictos, que hoy día al gobierno argentino se le acabó esto mismo lo hacía todos los días con Lula. Milei lo hacía todos los días con Lula, la cosa es que ahora Lula está enfermo, entonces pegarle a un enfermo es un problema, ¿no es cierto? Entonces cambió de adversario. ¿Y por qué nos pusimos nosotros en su radar? Entonces, y ahí tengo una discrepancia. ¿Y por qué nos pusimos en el radar, crees tú? Al presentar una nota de protesta. Po. No, pero ¿qué fue antes? La nota de protesta, po. No, pues sí, que ahora estamos hablando de la intervención de Milei.
Ahora Milei entra en Twitter o en X y hace, y es la tuya y dos más, y argumenta, etcétera, etcétera. O sea, yo diría que nos pusimos en el radar cuando presentamos la nota de protesta por lo que dijo Caputo y generamos la reacción de Milei. Entonces, bueno, está bien, vuelvo a discrepar porque pero esto ya aquí ya no con hechos, sino que con interpretaciones o con preferencias. No, pero el orden de los factores está claro. O sea, la línea de tiempo es Caputo, ¿sí? Nota diplomática, ¿sí? Twitter de Milei. Sí, eso es. No es lo que discrepo en la estrategia, pero son tan personales. No, por eso, nadie puede explicar quién es el que tiene la razón o no. Lo de Caputo. Creo además que tiene una interpretación distinta a la clásica, porque si lo dice la ministra Bullrich, que también atacó a Chile en su momento, en fin, aquella, que es más política, que está más en la línea de la frontera, en la discusión, está en la pelea, está en los combos de la política, en su propio país, aquí y allá, uno lo podría esperar, pero de Caputo no, porque Caputo es la razón. Caputo es el que está haciendo la pega, el que está trabajando, el que está mirando los números, es el tranquilo, es el que no es el político de siempre, no es el vociferante, no tiene ese rol en el reparto, siento yo. Entonces, lo que habla es una contaminación completa porque el jefe te da permiso. Si el jefe viene con short a las reuniones con los clientes, la gente al siguiente viene con ojota. Obvio, po. El ejecutivo cuenta llega con ojota. Obvio, como hace el Río de repente, tengo que decir. Obvio, y aquí nadie viene con ojota, solo el Río. Claro. Quiero aclarar. Yo vengo con chala a veces. Entonces, el problema es que el jefe vino con short a una reunión con los clientes, po. Entonces, de un ejemplo en que se puede agredir. Hay un montón de teoría al respecto durante el año que lleva el presidente Javier Milei sobre por qué hace esto. Y se han escrito, ha habido seminarios, libros en Argentina, el de Giuliano Di Empoli, que habla del mago del Kremlin, que es otro Caputo, que es Santiago, que es sobrino casualmente. Pero pues es como en segundo grado, ¿no? Claro, no son ni tan cercanos. Claro, no es cercano. El mago del Kremlin, el mago del Kremlin que lo llama. Claro, que es un tuitero, Carlos un tipo Pañi. experto en el algoritmo, y que tiene toda la teoría y convence a Milei de que lo importante es darle duro, no dejar que se mueva, que pestañee, combo, pum, pestañea, pa, combo, vea, combo, y más duro, mientras más duro. El otro día nuestro Malamud, nuestro invitado la semana pasada, que hizo toda una explicación sobre el año, y el año de gobierno del presidente Milei, dijo: esta es la lógica de la película de la película de... Hay una James Dean y otra... La de James Dean. Hay una James Dean, pero hay otra posterior también en la lógica de las carreras de auto, que vienen dos autos enfrente. El chicken game, el juego de la gallina. Y el juego de la gallina. Y hay alguien que se va a correr para no chocar de frente, y cuando tú estableces o convences a tu opositor de que tú no te vas a correr, córrete, porque si no van a morir los dos. Entonces tú abonas la imagen de que tú eres el tipo más arriesgado, vas a llegar hasta el final y estás dispuesto a cualquier cosa. Milei, ¿cómo partió? Pero recordemos lo que dijo Malamud. Es un loco. No lo estoy diciendo yo porque no me gustaría, no quiero decir que el presidente argentino. A mí me carga así. Voy a citar a Malamud. Malamud dijo el presidente Milei es un loco. Y a los locos hay que tratarlos como tales. No lo digo yo, lo dijo Malamud, quiero aclarar. Es una estrategia de Milei, está el rebelde sin causa. Exactamente. Tú le dices al adversario: yo voy a ir a esa. Yo te agredo. Tú me contestas y yo te agredo el doble. Sí. Tú me vuelves a contestar y yo te agredo 4 veces. Sí, porque no es que duplique, sino que es exponencial. El crecimiento es exponencial. Claro, en ese sentido. ¿A quién le paga? En ese sentido no era adecuado probablemente que el gobierno chileno le contestara a Caputo. Pero ahí viene la otra consideración. ¿Tú te puedes dejar pasar a llevar o tú tienes que, con la calma, haciendo la diferencia, mostrando que tú no agredes a tu par, ni agredes, que no son tus formas, pero respondes? Porque si no, cuando te pegan el primer cachamal desde atrás, uno tiene que darse vuelta y decirle: muchachos,
yo no te voy a pegar de vuelta, pero no te voy a aceptar un cachamal. Te pido por favor. Y yo siento que el presidente Boric respondió de buena manera, pese a que el presidente Boric sí ha atacado a otros. Sí, claro, por supuesto. Aquí hay un doble rasero. El presidente Boric sí ha tratado de mala manera al presidente Bukele, sí ha atacado de mala manera, esto se lo escuché ayer a Cristian Valenzuela, que yo no me acordaba, sí ha atacado de mala manera al presidente Trump, bueno, que no es presidente todavía, pero al presidente en ejercicio, al presidente Bolsonaro. Es decir, el presidente Boric también, no en modo Milei, pero se ha metido a atacar a presidente o a criticar duramente a presidentes en ejercicio. Se recordaba ayer en la mañana lo de Netanyahu, la calificación. Entonces, de criminal de guerra. Pero que lo haya hecho el presidente Boric en algún momento, creo que no, a mí por lo menos no me da pie para pensar que lo que es. Y tampoco da pie para decir, es que no le gusta Milei. Quiero aclarar que a mí lo que está haciendo Milei respecto del gasto fiscal, por ejemplo, es fabuloso. Y respecto de lo que está haciendo de racionalizar los programas de gobierno y tratar de sacar los ñoquis y a los tipos que están pelándose la plata sin trabajar, me parece imitable. Pero que hay que saber, cuando uno tiene un micrófono y tiene que hacer programas políticos, por así decirlo, hay que señalar que lo que parece bueno y que lo que parece malo. A los fanáticos les gusta poner las cosas en una bolsa, todo igual. Bueno, pero era que ¿es bueno Milei o es malo Milei? ¿Es bueno Boric o es malo Boric? No, ¿Cosa buena? No, es que esa cosa binaria en el caso de Milei no, es imposible darla. Tú no puedes decir si son ceros o unos. No puedes decir si es bueno o malo. Porque lo de Milei es mucho más amplio. Yo, al revés tuyo inclusive, yo soy bastante crítico de Milei en prácticamente todos sus aspectos. Creo que está haciendo trampa en materia económica, creo que Milei efectivamente ha logrado un control de la inflación a partir básicamente de manejo de las expectativas, no han sido grandes políticas monetarias, el tema del déficit sí, pero a costa de postergar, y por otro lado está generando un atraso cambiario que, lo conversábamos la otra vez con José Ramón Valente. ¿Generando o bien el atraso cambiario? ¿Está administrando un atraso cambiario? No, lo que pasa es que acuérdate que se había dado vuelta, en la última parte más, en la primera de Milei, cuando tuviste el dólar, lo que pasa es que, sí, tú tenés razón, tenía un dólar paralelo a 1.400 y un dólar oficial a 600. ¿Qué llevó el dólar oficial a 1.100 y el paralelo a 1.100? Pero igual, en términos prácticos, hay inflación en dólares, etcétera. O sea, el retraso cambiario respecto al tipo de cambio oficial venía. Pero hoy día Argentina se está volviendo un país caro, con lo cual hay desincentivo a la exportación. Hay muchos, los exportadores, parte de las exportaciones igual, porque Argentina es un estado muy raro, muy extraño. Parte de las exportaciones formales igual se liquidaban en el mercado negro. Entonces, ese señor que ahora está en el mercado blue, ese señor que ahora está liquidando dólares, ahora está recibiendo un tercio menos que lo que recibía por más o menos la mitad de su producción que vendía en negro. Es largo la explicación, pero por ahí va. Entonces, yo al revés, creo que mientras Milei no sea lo suficientemente valiente como a terminar con el cepo, es decir, permitir que se remese inútil al exterior, dejar que el dólar se mueva libremente y no hacer el crawling peg y todo lo que hemos hablado, yo creo que Milei está haciendo un poquito de trampa política, sí, y tiene toda la razón porque porque lo pueden votar y puede que políticamente esté bien, pero económicamente no me parece una maravilla. En materia económica voy a citar al presidente Ewing, que lo hablaba en materia política. En la medida de lo posible. Estoy de acuerdo. Pero como digo, yo el entusiasmo así, fanático que uno escucha en los empresarios, mucha gente en Chile, respecto a lo que está haciendo Milei, yo creo, la verdad que creo que nos vamos a equivocar, que corremos el riesgo de equivocarnos por un lado, y por otro lado también me preocupa mucho el que parte de la política de Milei, desde la campaña, fundamentalmente de Victorio Villarroel, pero que ahora está peleado con él, pero él... hay un tema de la gran Argentina, de los límites. Para nosotros, y yo lo dije el día que fue electo aquí, lo dije, creo que en términos de geopolíticos para nosotros no era una buena noticia Milei. Sí creo que en términos económicos, porque al revés de lo que piensa todo el mundo, si a Argentina le va bien, a nosotros también nos va bien. Pero bueno, eso es. Yo quiero hacer esa aclaración, para que no parezca, porque yo creo que aquí el gobierno de Chile se equivocó y se equivocó redondo. Sospecho, no tengo ninguna información, sospecho que los informes de la embajada iban por otro lado, pero creo que el mileísmo es muy peligroso y sobre todo, y ahí es donde a mí más me duele la guata, es que yo creo que parte de la reacción oficial tiene que ver con una suerte de contrarrestar este mileísmo local. Y yo creo que el mileísmo local
Hay que dejarlo hablar también. Los mileyismos, los buquelismos, los borichismos, hay que mirarlos con detalle, con cuidado, porque mira, el caso del presidente Boric es el más típico. Avanza 2, retrocede 1, retrocede 2, avanza 1. O sea, hace cosas increíbles y hace cosas y comete errores brutales. Lo que hizo con el por ejemplo, con el embajador israelí en Chile, eso sencillamente no se hace. Sencillamente no se hace un presidente dejar con la mano estirada, o más bien dejar esperando al embajador de un país. No se hace. Tú puedes tener la opinión sobre lo que está haciendo el país, pero se lo haces ver de una manera. Por eso las maneras en política son requete contra importantes. En fin, y el caso de Milei, a mí me parece, en cambio, en lo que sí yo estoy de acuerdo, en lo del cambio cultural. Creo que es el gran aporte que está haciendo Milei, es un cambio cultural, sí, de que el Estado en Argentina tiene que dejar de ser la piñata de algunos pocos, tiene que dejar de ser el negocio y el monopolio de los políticos. En ese sentido, el que se ponga al servicio de las causas de los más pobres, de los más postergados, y ser eficiente. Si ese aporte hace Milei solamente, creo que va a ser un aporte fabuloso. Lo que no quita que a mí sus modos me parece que son poco democráticos, poco respetuosos, y que no sé dónde van a terminar, pero en general en los análisis los blancos y los negros suelen cada día por medio a uno hacer que se pinten los dedos. Cada vez encontramos más gamas de grises. Sí. 8:22. Nuestra pauta dice que vamos a hablar del volanteo del Frente Amplio sobre pensiones. Tiene la palabra el honorable Matías del Río. Sí, yo me ha entrado un poquito el miedo, el pánico. Siento que avanzan los días, se acorta, porque esto tiene un día fijo, ¿no es cierto? De enero, finales de enero. Sí, porque ya después... Y se va a votar, y se va a presentar algo. El problema es que en la Cámara de Diputados esto ya pasó, en pensiones. Se terminó el tiempo y se presentó algo que lo voy a mencionar en términos de palabras del propio Mario Marcel. Sí, claro. Pasó un queso suizo. O sea, pasó, sí, pasó. Se votó, sí, se votó. Se aprobó, sí, se aprobó. Vamos, de pie, no, muchachos. Pero abran la primera página. Queso suizo está vacío, las páginas están en blanco. Eso lo dijo el ministro Marcel, lo del queso suizo. Las páginas en blanco lo digo yo. ¿Qué quiere decir? Se aprobó una ley o una reforma que no sirve para lo que... Modificaba un montón de cosas, pero no establecía el aumento del 6% de cotización. No rascaba donde picaba. Claro. Entonces, enero es donde va a salir del Senado esta reforma. Debería salir. Esta es lo que se han autoimpuesto y lo van a hacer. Ahora, ¿va a ser con las páginas escritas y bien escritas y acordadas, o va a ser con páginas en blanco que al final es cambiar para no cambiar? Aquí lo que se necesita no es tener una nueva ley, lo que hay que tener es una reforma del sistema de pensiones que entregue mejores pensiones y que tengamos más ahorro. ¿Qué es mejores pensiones? Que al final del mes le llegue a más gente mejor pensión. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, eso hay diferencias. ¿Cómo lo vas a financiar? También hay diferencias. Me da miedo que volvamos o que estemos macerando, o no es macerar el verbo en este caso, pero incubando un nuevo queso suizo, porque estoy viendo que los acuerdos están haciéndose más difíciles y pasa el tiempo. Sí, yo en ese sentido quería, respecto al propio, sí, yo estoy contigo. Yo ahí he sido más escéptico que tú. Yo creo que hay menos acuerdos de los que parecen. Creo que hay acuerdo, que el único acuerdo es que hay que tener un acuerdo, pero el contenido del acuerdo no. Y los volanteos ayudan a generar quesos suizos, no acuerdos. No, totalmente. Presiona, sale a la calle a presionar cuando los acuerdos se acercan. Y a mí lo otro porque ayer me mandaron algunos de los textos de los volantes. Oye, sí, lo importante es el hecho, no el contenido. Pero en ese sentido también a mí me llama la atención el tema de arrebatos adolescentes. Sí, porque lo que pasa es que, por ejemplo, acusan a las administradoras de fondos de pensiones de campaña del terror. Y cuando uno ve el contenido de los volantes, que parece que le llegaron a muy poca gente, pero el contenido de los volantes también son campaña del terror, porque son directamente falsos. Entonces ahí hay momentos para volantear y hay momentos para el silencio, lo mismo que en el caso del presidente Milei. A propósito, se acaba de conocer, perdón, ¿sí? La Dirección de Comunicación de la Presidencia de la República informa que aquí hay un cambio respecto a la estrategia original, que el presidente de la República ha asignado como ministra subrogante del Ministerio Secretaría General de Gobierno la actual ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aysén Echeverry. La ministra Aysén Echeverry se mantendrá en su cargo actual y asumirá su subrogancia del Ministerio Secretario de la Presidencia desde el lunes 23 de diciembre, cuando se inicia el periodo prenatal de la actual ministra Camila Vallejo Downing. Recordemos que siempre, y parte del diseño estructural
reconocido por todo el mundo, digamos, aquí hay un cambio y hay que entender el cambio, era que asumiera en la condición de biministra. No se entendía. Janet Jara. El presidente le dijo el otro día, yo lo vi con mis propios ojos, el presidente miró a Janet Jara por una pauta de otro tema, sí, y le dijo, y usted va a tener mucho más trabajo, y se rió. Es decir, el propio presidente de la República adelantó de manera implícita de que ella iba a ser la reemplazante de Camila Vallejo. Y yo entiendo que en algún minuto, y se interpretó como era el anuncio, se dijo algo desde La Moneda en esa dirección, pero hay un cambio, y hay que tratar de entender por qué. Hay que tratar de entender por qué. La ministra Jara no va a ser por ahora la reemplazante de Camila Vallejo como vocera. ¿Qué significa? No hay que especular más allá porque uno puede pillarse los dedos. Puede ser desde que ella no quiso, puede ser de que quiere que se enfoque en la reforma de las pensiones, o puede ser sencillamente, también es una alternativa, no lo estoy poniendo como la cierta, como que hay una suerte de desautorización o que no le gusta lo que proyecta la ministra Jara, o tiene que ver a lo mejor con el Partido Comunista. Estoy poniendo alternativas distintas, no estoy diciendo cuál es porque no lo sé. No nos arriesguemos a ello. ¿Vamos al corte? Corte. Y abrir una cuenta más que te llena de beneficios. Bueno, haz tu vida más libre, tu vida más consorcio. Solicítala 100% online en consorcio.cl y gana plata con tu saldo de cuenta. Me desarmaste la vida porque empezaste con la segunda. Con Talana, el software de gestión de personas, simplifica procesos de pago, asistencia y más. Gracias a Talana puedes tener más tiempo para dedicarlo a la toma de decisiones estratégicas. Entra a talana.com y simplifica la gestión de personas. Y llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Tus amigos cercanos son un amortiguador del estrés y una fuente de bienestar. Dedícales tiempo. Tu bienestar está en tus manos. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Y en GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología. Universidad Andrés Bello abre sus postulaciones al Diploma de Habilidades Laborales, programa diseñado para facilitar la inserción laboral de jóvenes con discapacidad intelectual. Más información en unap.cl. La libertad de expresión tiene sus límites y esos límites comienzan cuando se propaga el odio. En Duna, la ex canciller alemana Angela Merkel escapa del ruido. Duna, voces, ideas y sonidos de tu mundo. No puedo creer que ya es diciembre. Mi equipo tiene que revisar asistencias, calcular sueldos. Siento que nunca terminamos. Y en tu pega no usan Talana, el software de gestión de personas que simplifica todo eso, hasta te ayuda con los contratos. Con Talana, mi equipo es mucho más eficiente. Con Talana, simplifica la gestión de personas y mejora la toma de decisiones estratégicas. Entra a talana.com. Talana, tecnología humana. Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología. Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Full Copec. Reserva hoy en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Full Copec. ¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado.
Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes, con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Comprometida con la inclusión, Universidad Andrés Bello abre el proceso de postulación a su diploma en habilidades laborales. El programa, nacido en 2006 y pionero en el país, está dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual y brinda una experiencia universitaria integradora que les permitirá adquirir las habilidades necesarias para una futura inserción laboral. Más información en unap.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Imagina ganar plata solo por tener saldo en tu cuenta Vista. Contrata tu cuenta Vista Más de Banco Consorcio y gana un 5,75% de interés anual solo por tener saldo en ella. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Contrátala 100% online en consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Tasa de interés anual. Calcula en base tasa de política monetaria del Banco Central más 0,5% al 18/10/2024. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más y sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en Off, en Duna 89.7 FM y Duna.cl. ¿Sabías que con Mita y Fullcopec llegas más lejos? Todo gracias a una promoción exclusiva para clientes Fullcopec. Reserva en Mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible. Además, de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos con Mita. Mita Renta Car. Aumenta tu recaudación, reduce costos y mejora la experiencia de pago con Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en trytoku.com. Son las 8 de la mañana con 32 minutos. Don Pablo García, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola, un gusto estar acá. Hola, Pablo, Matías. ¿cómo Hola, estás? Nicolás. Pablo García, economista, ex consejero del Banco Central, pero por sobre todo amigo de esta casa. Esa es la condición por la que está aquí. Pablo, mega semana. Fed, Banco Central, catarata de números. Sí, efectivamente. A ver, ¿dónde estamos parados? Mira, lo primero que hay que destacar es la importancia que hayan calendarios preestablecidos para tomar decisiones. Porque imagínate que las decisiones se tomaran... No está hablando del banquero central, ¿eh? No, pero es que imagínate tomar decisiones cualquier día, en cualquier minuto, o sea, los efectos de mercado serían mucho más grandes. Entonces, ahora, recordemos que yo creo que los calendarios de la FED son relativamente estables, pero hace no demasiado tiempo. No, hace tiempo, hace décadas ya. Sí, pero todo esto partió como en los 90, los 2000. Pero en el resto, yo me acuerdo, por ejemplo, que en varias economías europeas no se sabía cuándo se reunía el Consejo, el equivalente al Consejo del Banco Central, claro. Y siempre había incertidumbre, y se jugaba con la... yo diría que es una costumbre más bien de la FED, que la FED yo creo que diseminó por el mundo. Más que la FED del esquema como el que tenemos en Chile de metas de inflación. Claro. Perfecto. Más que quién, el qué. Exactamente, la forma. Claro. Lo segundo que yo creo que es bien interesante es que desde septiembre, después en octubre acá, noviembre en Estados Unidos, diciembre, la comunicación, ha habido harta, cierta forma, como simultaneidad en las cosas que se han hecho, pero por razones que son bien distintas. Como decimos los economistas, la correlación no significa causalidad. Eso no lo dicen solo los economistas, no se lo atribuyen. Claro. Lo dice el sentido común. Uno lo dice el sentido común y dos, en general viene, yo te diría que más bien de la sociología de ese lado. Yo lo interpreto desde el punto de vista de que el caso para bajar las tasas en Chile desde septiembre es muy claro, era muy evidente, la economía chilena está floja, ¿cierto? De hecho, el Banco Central en sus últimas proyecciones muestra una brecha de producto, o sea, la diferencia entre lo que podemos crecer y lo que estamos creciendo, que de cierta manera es negativo, o sea, estamos creciendo menos, estamos generando holguras, presiones desinflacionarias a mediano plazo, entonces, de acuerdo a esta forma de hacer las cosas, eso implica tasas más bajas y por eso el Banco Central creo que lo ha hecho correctamente desde septiembre, señalizar que quería bajar las tasas y continuar. El caso de la FED es bien distinto. El caso de la FED, para bajar las tasas, es mucho más cuestionable, La baja de 50 en septiembre, mi opinión en su momento fue que era innecesaria, era riesgosa. Lo que comunicó la FED esta semana creo que valida eso. Perdieron el control del mercado de renta fija, los mercados se sobrecalentaron y ahora dio una señal de preocupación. La FED dio una señal súper clara de que la inflación no está yendo en la dirección que quieren, que la inflación de mediano plazo, por razones de demanda, de que la economía está operando más de lo que puede. La economía norteamericana está creciendo al 3%, imagínate.
una economía que en lo normal debe crecer al 1,8, 1,9. Está y ser buenos crecimientos, dado que estamos hablando de países desarrollados. Que claro, porque uno dice 1,8, pero Chile está creciendo más, entonces no. Claro. No, lo que pasa es que hay una vara de crecimiento para los países desarrollados y otro por países en vías de desarrollo. Exactamente, claro. Entonces yo creo que la Fed dio un mensaje bien claro de que tiene que todavía mantener el apriete por un tiempo más prolongado. Subió la tasa neutral, que le llaman, como 50 puntos. O sea, va a querer llegar como a 3,25, 3,5 de aquí a 3 años, que fue un cambio bien significativo. Y eso ha provocado reacciones que son las esperables, ¿cierto? La bolsa se ajustó, el dólar se fortaleció, las tasas largas subieron un poco. Y el caso de Chile, el mensaje es un poco distinto. Yo creo que el Banco Central acá logró hacer algo que le da flexibilidad. ¿Ya? Le da flexibilidad. O sea, bajó la tasa, cosa que todo el mundo esperaba, y dio señales de un poquito de preocupación por la inflación, producto de estos fenómenos más de oferta, por las tarifas eléctricas, en parte por el dólar, por los costos laborales, y se dio un poquito de flexibilidad. Todo el mundo espera que pausen en enero, la FED también va a pausar en enero, entonces eso le da al Banco Central de Chile un par de meses para digerir un poquito el escenario. Pero no frena, porque la parte final del comunicado del Banco Central decía que se espera que a futuro, no dice cuándo, siga la tendencia. Claro, porque la neutral sigue estando en 4. Si tú comparas lo que el Central dice va a pasar de aquí a los próximos año y medio, respecto a lo que decía en septiembre, es un cambio como de 25 puntos, o sea, no es tanto. Entonces son pausas con reducciones, pero todo también un poquito evaluando, porque creo que el escenario del Central tiene la siguiente característica, que hay más inflación por fenómenos de estos de oferta, segunda vuelta, como ellos mencionan, porque son muy simultáneos, pero al mismo tiempo tiene un escenario de holguras desinflacionarias de mediano plazo. ¿Tú lo ves así? Sí, claro. Porque lo que pasa es que cuando vemos, por ejemplo, las expectativas de IPC para enero, está bien, va a ser un mes puntual, va a influir más las tarifas eléctricas de lo que originalmente habíamos pensado, pero también cuando vemos el tipo de cambio subiendo, sabemos que es, o sea, el peso cayendo, también ahí la pregunta es ¿hasta qué punto podemos mantenernos estériles a si tenemos un componente importado muy grande en nuestra economía? No, pero la inflación es a un año o 2 años. O sea, ese es donde empiezan a operar los fenómenos desinflacionarios, y ahí claramente están presentes. Claro, pero por ejemplo, podríamos pensar en un primer semestre complejo en términos inflacionarios. Complejo a la medida de Chile, digamos. Pero por eso la meta es a 2 años, ¿no? No, bueno, pero es que sí, pero hay una elección presidencial a fin de año, y recordemos que la inflación, los economistas sacan muy bien las cuentas, pero también tienen la capacidad de después... A ver, déjame ponerlo más... Mira, el ciclo político, si algo se ha demostrado en las últimas décadas en Chile, que importa bien poco para las decisiones del Banco Central. O sea, ya no es la primera vez que tenemos elecciones y procesos electorales. Y por suerte. Y por justamente la autonomía sirve para eso. Sí, claro, por suerte. Yo te diría que más bien acá veo hay una cierta duda que está planteada respecto a cuál es el escenario macro para Chile. Y el Central yo creo que se pone en una situación como de decir, bueno, vamos viendo. Porque perfectamente es posible que, como señaló que hay riesgo al alza en el corto plazo para la inflación, que la inflación de hecho nos sorprenda más todavía al alza en los próximos meses. La deducción que uno tendría que hacer... Lo que yo intentaba decir con palabras menos brillantes que las tuyas. lo que uno tendería a deducir de ese fenómeno, de que la inflación sea más porfiada aún, es que en realidad nuestra capacidad de crecimiento potencial es más baja todavía. ¿Ya? O sea, creo que eso sería como la deducción natural, y por lo tanto que la tasa neutral va a tener que ser más alta, quizás no está en 4, quizás está más bien en 4,5, y por lo tanto la senda de baja de tasas se ve bastante más suave de lo que se piensa hoy día. Ese sería un escenario. El otro escenario es que en realidad la inflación nos sorprenda a la baja el primer trimestre, que no sea tanto cercano a 5 como señaló el Central. ¿Por qué habría de ser así? Porque el frenazo de la economía, el hecho de que la economía está floja, provoca desinflación. Por eso es muy distinto a Estados Unidos, donde la economía está sobrecalentada. Hoy día no está sobrecalentada en Chile. Y si eso ocurre, significa que los efectos de segunda vuelta, las presiones de costo, el pass-through de tipo de cambio, en realidad no son tan graves, y el Banco Central puede en marzo empezar a seguir bajando las tasas de forma un poquito más decidida. Entonces la gracia es que con este IPOM, el Banco Central tiene de cierta forma la flexibilidad para digerir, evaluar, mirar, y pausando en enero, que está bastante esperado que lo va a hacer, en el IPOM de marzo, que más bien hacia fines de marzo, hacer una revisión con un poquito más de antecedentes sobre cómo está la marcha de la macro, y eventualmente irse por uno o de los otros caminos. Y esa flexibilidad yo creo que vale tener flexibilidad. Lo contrario es lo que le pasó a la Fed en septiembre, que bajó de forma tan agresiva que no le quedó otra
que seguir con su estrategia, aunque en realidad no se justificaba, y ahora tuvo que cambiar de camino de manera un poquito abrupta, ¿no? Pablo García está con nosotros, el ex consejero del Banco Central, así que conoce el camarín, conoce desde adentro, no estas decisiones, porque ya no está ahí, pero todavía tiene los códigos, las lógicas. Tú dices que paremos un poquito en la inflación hacia adelante. Está en la agenda el alza en las cuentas de la electricidad. Tenemos en la agenda lo que pasa con China. Pero lo de China, bueno, puede cambiar eventualmente. Lo de las tarifas eléctricas son un dato, es cierto. ¿Qué otras cosas se ven? Porque me imagino que la inflación hacia adelante, lo que uno puede esperar es de cosas inesperadas y de cosas estructurales y esperadas. Entonces, de las estructurales primero, de las que van a venir, de las que tú estás viendo venir sí o sí que afecten a nuestra inflación, ¿qué es lo que es? A ver, bueno, justamente lo de las tarifas eléctricas, pero de las cosas estructurales que tenemos que seguir tratando de entender mejor, hay un recuadro en el IPOM que creo que es muy, muy decidor y que tiene un gráfico donde muestra el efecto del incremento del salario mínimo en el empleo. Divide las empresas entre aquellas empresas que tienen altos trabajadores con salario mínimo y las que no tienen tantos trabajadores con salario mínimo, y muestra que las primeras vieron reducido su empleo en 6%, ¿ya? Entonces son magnitudes relativamente grandes. Entonces, por ejemplo, la duda es cuál es el efecto que va a tener en la macro el hecho de que los costos laborales han ido subiendo. ¿Va a ser el sector productivo capaz de digerir eso de forma razonable, de manera transitoria, con efecto inflacionario, o va a provocar un tope mayor? ¿Ya? Ese tope mayor sería, por ejemplo, que en realidad la economía chilena no puede crecer tan rápido como incluso lo pensábamos en el IPOM de septiembre. Ya, un crecimiento tendencial de 1,8, capaz que sea menor incluso. Costo del empleo. Costo del empleo. Pucha. O sea, indudablemente es un tema. O sea, claro. Yo creo que es un tema, porque una cosa es que que el mercado laboral no funcione tan bien, que sea más rígido. Otra cosa es que tenga efectos macro en inflación y crecimiento. Por eso creo que el central en este recuadro, yo creo que da una como luz de alerta de que esto no es inocuo. Se prendió el tablero de control, digamos. Eso no es inocuo. Hay una luz de alerta en el tablero de control, claro. Sin duda. Lo segundo, que creo que es todo lo discutimos y ustedes lo discuten permanentemente, ¿cierto? Acá es, bueno, ¿qué pasa con estas reformas de carácter más político, ¿cierto? ¿Qué pasa con la reforma de pensiones? Se logra aprobar, logramos enchufar de nuevo un caño de recursos al mercado de capitales. ¿Qué pasa con la idea de bajar el impuesto a las empresas, compensando con impuestos a las personas? ¿Qué ocurre con las reformas políticas? Entonces son cuestiones que, si uno logra un horizonte de aquí a la próxima elección presidencial, ir resolviendo esos temas, eso es como bien procrecimiento, porque significa que somos capaces como país de ponernos de acuerdo en temas complicados. Pero qué fuerte lo que tú planteas respecto a este ducto, te dije un caño y un ducto de recursos al mercado de capitales provenientes de las pensiones. Si la gran crítica que se formulaba al sistema de pensiones era justamente que alimentaba el mercado de capitales. Si uno revisa el programa del presidente Boric, uno revisa los tonos, lo que se habló en los debates, era exactamente el pecado, era que los recursos de los chilenos iban a financiar los proyectos de comillas, los más ricos, etcétera, y por eso había que terminar con el sistema. O sea, es bien interesante que desde la perspectiva de alguien que dice, ¿por qué necesitamos reforma de pensiones? Porque necesitamos que los recursos lleguen al mercado de capitales. Pero sin embargo, el origen de la reforma era cortar el chorro, como tú lo planteabas, el caño, el ducto. Si comparas eso con lo que el proyecto actual, pucha que han cambiado las cosas. De acuerdo, lo cual puede ser lo menos digerible para un sector. Digamos. También refiriéndome a otras posiciones que hay, o sea, desde el minuto uno que el sistema de pensiones está diseñado en Chile como para que tus ahorros sean prestados obligatoriamente. Claro. Eso no es algo nuevo. No, para nada, pero los que lo quisieron cambiar tampoco es nuevo, po. No, pero es que hoy día lo que se plantea es bien distinto a ese minuto. O sea, hoy día sí. Hay una percepción de que claramente la capitalización es importante. Es un subproducto de un sistema de pensiones que tiene virtudes. No es que sea el objetivo principal, es un subproducto que nos dimos cuenta con la historia, con la forma como esto funcionó, con las dificultades que hemos tenido hoy día con el financiamiento de la vivienda, por ejemplo, virtuoso. Que tiene virtudes. Entonces las cosas funcionan, las cosas cuando tienen valor porque tienen un principio que hace sentido, que es un sistema de pensiones, pero además si tienen multiplicadores, derivadas positivas, bueno, fantástico, ¿cierto? Entonces, creo que el punto de vista macroeconómico, si nos podemos poner de acuerdo en algo que avanza en esta reforma del próximo año, en los temas de bajar el impuesto a las empresas, compensándolo con el impuesto a las personas, eso es algo que todos los economistas piensan que es algo razonable de hacer. Entonces, si nos podemos poner de acuerdo en cosas que
todo el mundo está como de acuerdo que hay que hacer es quizás el desde, ¿no es cierto?, para pensar en cosas más complejas, agendas por crecimiento más sofisticadas, ¿cierto?, transición energética, cosas que son técnicamente más complejas de ir procesando. Bueno, partamos con lo que creemos en conjunto que es importante moverse. Entonces, eso yo creo que es una cosa estructural bien importante que se va a resolver en los próximos trimestres, la capacidad de nosotros como país de ir cerrando estas cuestiones. ¿Y cuánto, tú que conoces el paño y cómo se evalúa, cómo se está viendo la política internacional, que parece lejos, parece como, oye, ya no me hablen de Ucrania, porque si estamos hablando de las cuentas de la luz, estas cosas se meten todas en la juguera, sin duda, y afectan, ¿no? Mira, ahí uno puede tomar, uno puede tomar como dos perspectivas cuando uno hace una planificación financiera o económica para adelante, ¿cierto? Tú puedes tomar una estrategia de esperar lo mejor y prepararse para lo peor, ¿cierto? Y creo que eso ha sido bastante la tónica. De hecho, en el informe de estabilidad financiera, que salió hace unos meses atrás, salió en noviembre, el Central fue bien explícito en decir, no nos pongamos el parche ante la herida, vamos viendo con cuidado qué es lo que efectivamente ocurre, pero no hagamos escenarios catastrofistas hoy para tomar decisiones hoy. Planteémonos con calma, veamos lo que ocurra, veamos qué efectivamente hace Trump, veamos qué efectivamente ocurre en Asia, entre China, Taiwán, veamos qué ocurre en el Medio Oriente, pero no tratemos de no sobredimensionar el tono. Dejemos guardar la bola de cristal un rato, digamos. Claro, porque nunca se sabe. Si, por ejemplo, uno nunca sabe, en Chile no tenemos capacidad de saber si va a haber un conflicto mayor entre China y Estados Unidos por Taiwán. Eso no se sabe. Pero lo que sí uno puede tratar de pensar es qué es lo que tú harías en esa circunstancia. ¿Ya? Uno no sabe la magnitud de las tarifas que va a poner Estados Unidos, ¿cierto? Pero también uno puede decir, tratemos de ponernos en prepararnos de forma de que si eso ocurre no nos tome por sorpresa y sepamos cómo reaccionar. Creo que tener un esquema de flexibilidad como el que tenemos en Chile, donde básicamente el dólar se mueve, creo que es súper útil eso, que se mueve el dólar, permite también tomar esa perspectiva un poquito más de sangre fría, ¿ya? Y el IPOM también muestra eso. El IPOM de hecho tiene un escenario internacional que no es tan malo, un escenario internacional relativamente positivo. La economía mundial sigue creciendo, el precio del cobre no se desploma, ¿cierto? La Fed sigue bajando las tasas, y claro, ojalá vayamos por ese camino, pero tenemos que estar preparados en caso de que las cosas se descarrilen un poquito. Oye, y el uso de los que se ha hablado mucho en el último tiempo, del uso de los fondos de los fondos de reserva, del Fondo de Estabilización Económico Social, etcétera, para cubrir déficit, ¿se ve sostenible en el mediano plazo? Bueno, yo soy miembro del comité asesor de los fondos soberanos del Ministerio de Hacienda. Entonces, primer disclaimer que creo que es importante. Lo segundo, creo que en términos más generales, eso es ahorro. Entonces, si tú no has generado ahorro en el pasado porque no has tenido superávit fiscales, bueno, no hay que extrañarse de que los fondos sean chicos ahora. Claro, el problema es que cuando tenéis poca plata ahorrada para emergencia, te la gastas en algo que algunos interpretan que no es emergencia. Yo sí opino que es emergencia, pero... No, y eso todo está dentro del marco legal. Si al final cuando se discute la ley de presupuesto, hay autorización, hay procedimientos. De hecho, eso también se estableció en esta nueva ley que va a regir el próximo año. Es como decía, a todos nos gustaría tener un chanchito con ahorros, pero eso no surge de la nada a menos que alguien te regale la plata, ¿cierto? Claro. Entonces hay que pensar en un camino hacia adelante de cómo uno puede ir formando ese chanchito, pero eso implica ahorrar. Y ahorrar, como nos hemos dado cuenta en Chile, no es de las estrategias más populares que tenemos como sociedad. No nos gusta ahorrar, nos gusta gastar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? No es fácil, porque además tampoco uno puede pensar que hay un pozo de plata por ahí escondido al cual le podemos echar mano. Eso no es así. No, pero no estaba escondido, era muy evidente, pero ha ido disminuyendo. Nos lo hemos gastado. Porque es una forma de financiar las cuentas fiscales. O sea, no es eso. La forma de financiar tus déficits son o endeudándote o usando los ahorros. Y era muy mal negocio endeudarse y en comparación era mejor negocio usar los ahorros. Bueno, y eso tiene que ver con la discusión que tú tengas en el Parlamento, porque el Parlamento es el que te da las autorizaciones para este tipo de cosas, ¿ya? Entonces es una discusión eminentemente política. ¿Qué camino quieres seguir? ¿Ya? Ahora, si no te quedan tanto... No, pero con buenos argumentos se convenció de que el camino a seguir era el de echar mano a esas reservas para evitar endeudarse. Pero también el punto está en que en el mediano plazo ya ese recurso se acaba. Es decir, o evitamos la presión fiscal de una manera importante,
o asumamos que vamos a tener que endeudarnos con todo lo que ello implica. Exactamente. Bueno, esa es la discusión de la regla fiscal y por eso se discute en el Parlamento y por eso hay que ver los impuestos, hay que ver el gasto. Pero no la cumplimos. No, si la regla fiscal... No, la cumplimos, pero en la cumplimos recurriendo a reservas, la cumplimos... Pero si la regla fiscal es cuánto tú te endeudas o cuánto extra de gasto tienes respecto a tus ingresos. La regla fiscal no es de dónde sacas esos recursos. No, estoy de acuerdo. Pero en la forma, pero en el espíritu... No, sí, hay que ser súper claro acá. Esto es como decir, si tú tienes gastos en tu casa en un mes que superan tus ingresos, tienes que encontrar alguna forma de cerrar esa brecha. Y tu objetivo de sobregasto es algo que tú tienes que planificar. Y hay veces que tienes buena suerte, hay veces que tienes mala suerte. El 2022, por ejemplo, fue un año donde hubo superávit hubo superávit fiscal, de hecho, de manera muy sorpresiva. Bueno, después a veces los déficits son más grandes. Obviamente Hacienda está con un foco en tratar de mejorar su capacidad de proyectar los ingresos. Todo esto es muy difícil proyectar ingresos fiscales. Salvaje. Ya, o sea, por una razón muy simple. Porque casi siempre te equivocas. Ni siquiera puedes usar el PIB. ¿Sabes por qué? Porque el PIB se construye con el valor agregado de la recaudación tributaria. Entonces, no puedes usarlo. El dato es ex post, no es claro. Pablo, yo leí un artículo, no me acuerdo dónde lo fui a buscar, pero no lo encontré, que dice que el mundo prevé que lo que viene a futuro es un mundo con tasas de interés alto en general, así como vimos una década o más, quizás, con cosas insólitas como cero. Japón con tasas cero. O negativo. Sí, claro. ¿Es así? ¿Tú lo ves así? ¿Por qué? A ver, hay varias razones por las cuales eso puede producirse. Primero, que cuando como hay una fragmentación financiera, política, comercial entre China y Estados Unidos, ¿qué es lo que pasa? Que China esencial, es la zona donde más se ahorra. O sea, si tú empiezas a separarte de ellos, te quedas con una zona que tiene menos ahorro y tasas más altas. Ese es un primer fenómeno. Segundo, el riesgo geopolítico te está llevando a que hayan esfuerzos de industrialización militar mucho más intensos que antes. Por ejemplo, todo el abastecimiento de municiones a Ucrania, de parte de todo, y los que ha usado Rusia también, eso ha básicamente usado stocks, inventarios existentes, pero si quieres tener más producción de municiones, de aviones, de tanques, hay que empezar a invertir más, y eso es más tasa de interés también. Tercero, el cambio climático, la transición energética, implica también un montón de inversión porque es como que tu stock de capital que usaba combustibles fósiles se tornó obsoleto y lo quieres cambiar por un nuevo stock de capital que usa energías renovables, tienes que invertir de nuevo un montón y esa mayor demanda por inversión, tasa de interés más alta. Cuarto, no hay ningún país, salvo quizás los alemanes y quizás los holandeses, que les gusta la austeridad fiscal, ¿no es cierto? Como que la sociedad le gusta ser austeros. Lo que nos hemos dado cuenta es que las sociedades, sobre todo en las democracias, a la gente le gusta gastar, le gusta tener más beneficios, le gustan los retiros, le gusta el IFE, ¿cierto? Le gustan los cheques que daba Biden y Trump, le gustan los subsidios. Entonces, esa presión política en democracia hace muy poco aceptable tener estrategias de austeridad fiscal. Y eso va más allá de los partidos políticos. Antes se veía, por ejemplo, en Estados Unidos los republicanos eran austeros. Los demócratas eran gastadores. Hoy día ya eso se acabó, ¿cierto? Aquí la política está afectando mucho la economía porque son periodos presidenciales cortos y la estadística dice, indesmentible, en que en un 80 o un 90% de las últimas 50 elecciones, y estos son datos un poquito inventados, pero la tendencia es a que ganan las oposiciones. Donde hay izquierda, derecha. Donde hay derecha, gana izquierda. Eso hace entonces que tú aproveches tus 4 o tus 5 años, dependiendo del país, para meterle con todo para ver si logras revertir eso. No hay una tendencia de largo plazo, pudiéramos decir, en la concertación, donde tú más o menos tenías asegurada una estabilidad a 15 años. Ex ante no lo podías saber, pero era más o menos claro que iba a ser así. Entonces la política, por Dios, que afecta a la economía. Bueno, siempre ha sido así. Cuando uno ve estas discusiones más geopolíticas, lo interesante que sale es que el periodo si tú quieres, el periodo del 45 al 2015, podemos discutir por qué el 2015, ¿cierto? Que coincide con nuestras discusiones de menos crecimiento, además. Sí. Del 45 al 2015 fue un periodo bien inusual en la historia de la humanidad, en general. Sí. Y hoy día estamos en una cosa que es más como lo normal, que hay más ruido, más pelea, más puja, más presiones de gasto,
más discusiones geopolíticas, más nacionalismo. Eso era como la tónica durante muchos siglos, ¿cierto? Claro, ahora, Hoy día lo vemos más. pero tú planteaste todo el tema del reemplazo tecnológico por los hidrocarburos, de las amenazas bélicas, etcétera, etcétera. Tú las miraste desde el punto de vista de la presión sobre las tasas por el mayor gasto. Pero esto es redondo. El mayor gasto también genera mayor actividad, la mayor actividad genera mayor bienestar, y finalmente las cosas tienden a... Porque es el típico caso de, por ejemplo, ¿te acuerdas? El primer gobierno del presidente Piñera se decía que el crecimiento de los 2 primeros años había sido por culpa del terremoto o gracias al terremoto, por lo tanto era exógeno. O sea, aquí la economía en ese sentido tiene esas paradojas que es importante no olvidarlas, digamos, porque nos cuesta más caro pero generamos más actividad. Sí, pero es que la pregunta es actividad de qué, eso ¿cierto? Y todo esto, como siempre se dice en macro, el ahorro te trae bienestar, lo que te trae bienestar es el consumo. Entonces tú ahorras para consumir mañana. Pero si nos ponemos todos más impacientes, vamos a querer consumir más hoy día y vamos a consumir más mañana, y ese es el problema con las tasas altas. Y se recalienta y... Claro, entonces es una especie de distribución a través del tiempo de tu consumo, de tu gasto, ¿te fijas? Y estamos más impacientes en general en el mundo. Pablo García. Bien, Pablo, gracias. 1.000.000 de gracias por estar esta mañana con nosotros. Un gusto. Nos vamos ya, buen fin de semana a todos. Y viene la consola el lunes, así que no se preocupen, vuelve todo al orden. Muy bien. Nos vemos, ya viene Información Privilegiada. Buenos días. Chao. Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.